Bueno, pues ya que sabemos manejarnos con Inkscape, vamos a hacer un pequeño ejercicio de un supuesto práctico en el que tendremos que diseñar un cartel, un material gráfico para promocionar un evento. Lo primero que he hecho y que os dejaré en el material del curso es una web de pruebas, una web falsa, en la que se anuncia o se promociona un supuesto congreso web en la ciudad de Murcia. ¿Por qué es interesante tenerla? Porque esto nos va a dar las claves del tono gráfico o del estilo gráfico que tenemos que perseguir en todas nuestras publicaciones. Cuando hagamos un diseño, intentaremos que todo lo que hagamos tenga una estructura gráfica, unos colores, unas tipografías, un estilo que sea fácilmente reconocible, de tal forma que de cara a la publicación de los elementos gráficos que hagamos en las páginas web, en redes sociales, etcétera, la gente pueda rápidamente discernir y detectar que ese material corresponde a esta iniciativa. Entonces ya vemos que tenemos este logotipo, que además se utiliza esta tonalidad de color verde, que es un diseño muy limpio, minimalista, y que siempre se trabaja con fotografías en escala de grises, ¿vale? Bien, pues lo primero que haríamos sería ir a alguna de las páginas web que os he dejado en el material del curso, donde podemos encontrar material gratuito y acceder a ella para buscar fotografías que podamos utilizar para nuestro trabajo. En concreto, a mí me ha parecido muy interesante esta fotografía de aquí, que será la que vamos a utilizar a la hora de hacer nuestro cartel. Es una fotografía muy impactante y con un estilo gráfico también muy marcado y que encaja muy bien con el estilo de nuestra web, de nuestro evento falso llamado Congreso Web. Bien, pues aquí tengo los dos archivos, el logotipo por un lado, que como veis, tal y como nos muestra el visor de imágenes, es con fondo transparente, y por otro lado tenemos ya la imagen descargada. Entonces vamos a proceder ahora a configurar nuestro documento de Inkscape. Ahora mismo, bueno, y ya sabéis que cuando iniciáis Inkscape siempre os crea un documento con tamaño A4, con tamaño folio, pero en este caso a mí me va a interesar, dado que es un diseño que voy a publicitar en redes sociales, me interesa, por ejemplo, que tenga un tamaño de 1080 por 2000 píxeles. Entonces lo que haría sería irme a archivo, propiedades del documento, y aquí elegiría como tamaño de documento en píxeles, y aquí indicaría que quiero que tenga un tamaño de 1080 por 2000. Acordaos siempre de las sugerencias que os hice de quitarle la transparencia al folio, al documento, para que mi resultado final no tenga un fondo transparente, sino que sea de un color sólido, y también que por comodidad coloquemos siempre el borde del documento encima del dibujo, y a mí personalmente me molesta mucho la sombra, así que la desactivo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro documento listo para empezar a trabajarlo. Entonces vamos a añadir, lo primero es la fotografía. Vamos a ponerla, la arrastramos, acordaos de que debemos darle a incrustar, y ya tenemos nuestra fotografía, que ya podremos manejar como un objeto sin mayor problema. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser colocarla en la posición que nos interesa, y vamos a escalarla de manera proporcional pulsando la tecla control para colocarla justo donde a mí me interesa. Por ejemplo aquí, que siguiendo un poco la conocida técnica de la regla de los tercios, pues puede ser interesante ponerla ahí para que el elemento más llamativo, que es el chico que va andando de espaldas, quede justo en uno de los tercios. Bien, si no conoces la regla de los tercios, te recomiendo que revises material respecto a técnicas de composición fotográfica, porque te ayudará mucho a mejorar tus composiciones gráficas si la utilizas. Bien, bueno, os voy a enseñar ahora un pequeño truco que no vimos en el tutorial de introducción de Inkscape, que os puede resultar de mucha utilidad. Hemos ya visto que en la página web del Congreso se utilizan mucho imágenes en blanco y negro, y nos va a venir muy bien esa estética a la hora de definir nuestro material gráfico. Pero esta imagen que hemos cargado aquí, como veis, pues aunque desaturada, con cierto grado de desaturación, tiene colores. Bueno, pues tenemos un menú de filtros bastante extenso que Inkscape nos brinda, con el que podemos hacer un montón de cosas y trastear un montón de parámetros de cualquier fotografía o elemento que tengamos en nuestro diseño. En concreto,
nosotros nos vamos a ir al filtros color y aquí veis que tenemos una opción específica que nos va a convertir de una tacada nuestra imagen en escala de grises, que es justo lo que íbamos buscando. Hacemos clic ahí y vemos que podemos aquí regular los valores, pero vamos a dejarlos como vienen por defecto. Y lo que sí que podemos hacer es activar la vista en directo para que, como estáis viendo, podamos ver cómo se convierte esa fotografía que tenía en color en tonos de escala de grises, que es justo lo que íbamos buscando. Bien, pues aplicamos, cerramos y ya tenemos nuestra fotografía colocada en escala de grises justo como queríamos. Bien, vamos ahora a añadir el logotipo. Hago exactamente lo mismo, cojo, lo arrastro, lo incrusto y ya tengo mi logo aquí perfectamente. Como veis, dado que este logotipo estaba en formato PNG con fondo transparente, la ventaja que tiene es que el fondo, al ser transparente, me deja ver lo que hay debajo. O sea que realmente se me queda justo como a mí me interesa. Entonces aquí lo que haría simple y llanamente sería cambiar un poco el tamaño, pero de momento lo voy a dejar ahí porque me gusta el efecto que tiene colocar el logotipo arriba de manera que es llamativo. Además ya os vais dando cuenta que al tener este verde tan llamativo y poner el color de la imagen de fondo en blanco y negro, todavía hace que haya bastante más contraste, que era uno de los principios de diseño que hemos visto también durante el curso. Bien, bueno, pues tengo que añadir una serie de información a mi diseño, que es por ejemplo pues la fecha, el sitio y alguna información extra. ¿Cómo lo hago eso? Pues lo hago tan fácil como utilizando la herramienta de texto. Hago clic ahí y voy a coger y voy a copiar y pegar el contenido que quiero para mostrar. Vale, bueno, pues veis que se me ha quedado el texto de color gris. Voy a cambiarlo a color blanco y voy a retirar el borde porque no me interesa. Quiero un diseño bastante más limpio. Vale, y pues ya lo tengo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Voy a ir añadiendo más texto para no tener que hacer una y otra vez siempre lo de añadir texto y cambiar el volumen, o sea el tamaño. Pues podría por ejemplo directamente pues coger y duplicar pulsando control D y ya tendría el texto todo al mismo volumen, de manera que me sería mucho más fácil mantener las proporciones o por lo menos mantener el mismo estilo. Bien, de momento solo voy a preocuparme por insertar el texto y ahora vamos a ir viendo luego cómo lo distribuyo y cómo lo coloco para que quede justo como yo quiero. Vale, bueno, pues ya estaría casi terminado. Voy a añadir la página web, Congreso Web, y la extensión que sería .com, que lo pongo separado porque ahora veréis qué idea es la que tengo. Bien, bueno, pues si yo lo colocara esto aquí, quedaría bueno, razonablemente bien, pero quedaría muy poco llamativo y también estaría renunciando un poco a aprovechar las ventajas que tiene la estética del logotipo. Entonces lo que voy a hacer va a ser utilizar un elemento gráfico para ubicar el texto. Entonces voy a añadir un rectángulo y aquí viene una de las ayudas que os traigo nuevas, que es una herramienta que me va a permitir copiar el color que tengo aquí en el logotipo en cualquier otro objeto que yo añada a mi composición. Entonces es la herramienta de seleccionar colores, que es el cuentagotas. La selecciono. Una vez que tengo seleccionado mi rectángulo, me voy a la parte de la imagen que quiera y veis que el cuentagotas lo que me va enseñando es un cuadradito donde puedo ver qué color hay justo debajo de la punta del cuentagotas. Entonces, si lo que yo quiero es que este rectángulo verde que acabo de crear aquí tenga el mismo color verde que el logo corporativo, lo selecciono, me voy al cuentagotas y hago clic en el verde del logotipo. Voilà, ya tengo mi rectángulo de color verde. Ya tendría este rectángulo aquí y es justo el donde voy a colocar el texto. Ya veréis que va a ser mucho más atractivo, mucho más llamativo si lo hago así. Bien, pues voy a empezar primero colocando el texto. Veis que como el rectángulo lo he hecho después del texto, se me queda encima. Bueno, pues por la herramienta de colocar y de mover los elementos de arriba a abajo, puedo ir colocando todo el texto encima del rectángulo sin mayor problema. Bien, entonces ahora para hacer el diseño mucho más atractivo voy a ir jugando con los tamaños de los diferentes elementos. Para empezar, la fecha la voy a poner mucho más pequeña
El lugar lo voy a hacer mucho más grande para que destaque. Y lo voy a colocar de esta forma para que llame más la atención. El nombre de los ficticios ponentes también lo voy a reducir de tal forma que ocupe el ancho de la franja que tengo reservada. Y obviamente información y reservas lo pondré más en pequeño, y lo que sí que pondré un tamaño mayor será la web. Congreso web lo pongo mucho más grande y termino añadiéndole el .com, pero para que no tenga tanta prevalencia, y además también como una nota de estilo que suele quedar bastante bien, pongo siempre la terminación del dominio un tamaño mucho más pequeño. Vale, bien, aquí más o menos lo alineo. Hay una serie de herramientas para alinear objetos, pero en este caso, y como es un tutorial introductorio y un ejercicio muy sencillo, pues directamente no vamos a utilizarlo. Vamos a intentar que quede lo más alineado posible, pero lo vamos a hacer de manera intuitiva. Bien, entonces ya tengo más o menos mi texto puesto así. Veis que no queda nada mal, pero incluso puedo jugar con los textos para utilizar diferentes tamaños de tipografía. En lugar de utilizar solo la versión de la tipografía en negrita, puedo utilizar la versión normal, e incluso dentro del mismo texto puedo seleccionar una parte y decirle, bueno, pues quiero que el nombre de cada persona, o mejor aún el apellido, aparezca en tamaño normal, y así consigo que haya más contraste incluso dentro del propio texto, y queda también de una manera un poco más pues llamativa. Bien, pues ya lo tenemos. Tenemos ya nuestro rótulo, nuestro bloque con la información del congreso. A mí hay una cosa que me gusta mucho hacer, y es darle un toque extra para que no quede un simple rectángulo, sino que le añado este bloquecillo que tiene la misma altura pero mucho más fino, y como veis, o personalmente pienso que queda bastante más atractivo y mejor. Bien, ahora esta parte me la voy a llevar abajo. Hago una selección, arrastro y me llevo todo este bloque, me lo llevo a esta parte. Intentaré alinear toda esta parte con el logotipo, de manera que el borde del logotipo venga más o menos al mismo borde que el bloque con la información del curso, y pues más o menos ya lo tendría. Voy a añadirle, eso sí, un toque gráfico más típico de la marca del evento, que es jugar con estos elementos gráficos que componen el logotipo. Entonces he duplicado el texto y utilizo el símbolo mayor que, como veis, para crearme un efecto o un elemento gráfico repetitivo relacionado con el logotipo original, con la marca de mi evento, que puede resultarme de mucha utilidad para pues darle ese toque y esa marca que queremos que sea reconocible en todos los elementos gráficos que tengamos. Entonces ya tengo una parte del logotipo, control D para duplicarlo, y con las flechas de aquí puedo rotarlo o voltearlo, como es el caso. Con lo cual, de una manera muy sencilla, veis, tengo mi logotipo creado de tal forma que lo puedo utilizar como un elemento de diseño adicional. Voy a agruparlo para tratarlo a partir de ahora como una única entidad, y como mi idea es dejarlo como una especie de marca de agua sobre el fondo, pues voy a jugar con la opacidad, vale, para que no se vea tan llamativo, vale. Y lo puedo poner debajo del texto. Aquí está. Muy bien, pues voy a darle un pelín más de tamaño para que sea más grande. Aquí está. Muy bien, pues con esto ya tendría mi diseño terminado. Veis que de una manera muy sencilla acabo de hacer un banner que puedo utilizar para promocionar mi evento Congreso Web, y lo puedo utilizar de tal forma que la gente cuando lo vea rápidamente lo asocie con la imagen de mi evento y la imagen corporativa que tengo definida para él. Bueno, ya lo último que nos quedaría sería guardarlo. Vamos a darle a guardar documento, archivo, guardar como, y vamos a poner cartel evento, que como veis se está guardando en formato SVG, es decir que me va a permitir
poder editarlo, y si por ejemplo el día de mañana hay algún componente nuevo o uno que falta, o hay que cambiar la fecha, lo podría hacer de manera muy sencilla. Y ahora lo que yo voy a publicar en mi web, en mis redes sociales, o voy a mandar a imprimir, va a ser no el SVG, sino el archivo en formato PNG. Para ello le digo guardar, exportar imagen PNG, y en la ventana le digo que quiero exportar la página, y vamos a exportarla a la ruta donde teníamos cartel evento, donde tenemos los archivos de trabajo. Vale, ahí como veis, como ya había definido previamente mi tamaño de documento de 1080 x 2000, pues ya lo tengo ahí. Le doy a exportar, y una vez termino mi trabajo, aquí como podéis ver, tengo el cartel de mi evento terminado. Ahora solo tendría que publicarlo en las redes sociales, pues mandarlo a una imprenta para que me lo sacaran si es que lo necesitara, etcétera. En este caso, por los tamaños que hemos manejado el documento, pues solo me va a interesar enviarlo para publicarlo en redes sociales y en la página web. Pues nada, así de sencillo sería poder tener un diseño de un cartel, un material promocional gráfico que utilizar para pues un evento como podría ser este o cualquier otro en el que estéis involucrados. Espero que os haya sido de ayuda este mini tutorial.